vamos a hablar acerca del origen de la vida. Bueno, este es un tema que yo he estudiado ya por años, desde antes de estudiar teología, y luego en teología también nos enseñan una materia que es ciencia y religión, donde tenemos que ver, digamos, lo que dice la ciencia, lo que dice la religión, gracias. Y después ya en medicina, desde que comencé a estudiar para rendir el examen de ingreso a medicina, me quedé impactado con la biología, la química, la física, cómo hay un diseño detrás de cada cosa, cómo hay una interacción e interdependencia de la naturaleza. Y bueno, el padre de la física cuántica, se me olvidó en este momento el nombre, a lo mejor alguien de ustedes se acuerda, él dijo que la naturaleza exige un creador. La naturaleza exige un creador. Bueno, vamos a hablar del origen de la vida. Y yo les pregunto, para hablar del origen de la vida, ¿quién será más confiable? ¿Un científico o un teólogo? ¿A quién le preguntaríamos si quisiéramos tener una respuesta bien certera en relación al origen de la vida? Parece que, o no está, sí está prendido, pero bueno, ¿al científico o al teólogo? ¿A quién le preguntaríamos si quisiéramos una respuesta bien concreta en relación al origen de la vida? Al teólogo. Al teólogo, ya. Ya, ¿por qué le preguntaría al teólogo? Que me parece que es algo más concreto. El científico siempre es como más abstracto. Yo le preguntaría a él. Ya. El teólogo dice lo que dijo el creador porque está hablando de su palabra. Ajá. Y el Ya. creador es antes del científico. Ya. Bueno, ¿alguien le preguntaría al científico? Sí, ¿verdad? También le preguntaríamos al científico. A ver, ¿por qué? Generalmente, no hablo por la comunidad religiosa, Ujú. en términos generales, la mayor creencia está en lo científico, no en lo teológico, porque desconocen los principios bíblicos, o no han estudiado o no se han preocupado. Y no es una cuestión masiva a nivel global, Ujú. el estudio de la teología. Claro. Entonces, obviamente que una persona que no conozca de teología, que no conozca de Biblia, si yo le hago esa pregunta, la respuesta va a ser no se entiende. Claro, por un lado, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Franklin, Franklin. Como dice Franklin, el científico no sabe mucho de teología, ¿verdad? Y normalmente el teólogo no sabe mucho de ciencia. Entonces, si quisiéramos saber el origen de la vida, por un lado, preguntarle al científico sería buena idea porque es su área. Estudió ciencia, ¿verdad? Aunque es bien amplia, pero por ejemplo, si le preguntamos a un biólogo, el biólogo sabría bastante acerca de la vida, de las células, ¿verdad? Y si le preguntamos a lo mejor a un físico de partículas, sabría bastante acerca de la teoría del Big Bang, del origen de la materia, la energía. Pero si le preguntamos al teólogo, ¿verdad? Como dice acá, se me olvidó, Jacqueline, como dice Jacqueline, el teólogo podría decirnos de forma bien concreta lo que está revelado en la Biblia en relación a la creación. Claro, y hay que tener fe. Ahora, normalmente, aquí nosotros dentro de una comunidad creyente, no tenemos problema en preguntarle a un teólogo acerca del origen de la vida. Sin embargo, la realidad afuera, ¿cierto? La realidad es que un teólogo lo ven alguien que tiene que ver con el aspecto moral, con la ética, digamos, con el amor de Dios, con las buenas obras, pero no lo miramos como alguien que sepa mucho de ciencia. Y por otro lado, un científico, ¿verdad? Vemos que es una persona que está autorizado para hablar de este tema. Afuera, ¿verdad? El mundo secular
seguramente le preguntaría al científico para saber del origen de la vida. ¿Mm? O por evolucionismo o por el creacionismo, porque hay dos líneas de científicos. Claro, están las dos líneas principales. Bueno, vamos a avanzar. A ver si me ayuda Agustín, por favor. Porque no está respondiendo acá. Bueno, acá tenemos a dos personajes, Darwin y Pasteur. ¿Mm? Y los dos dicen algo completamente distinto. Y durante toda su vida fueron contemporáneos, los dos fueron muy famosos, ¿verdad? Y conocidos hasta nuestro tiempo, son del siglo XIX. Y sin embargo fueron como el aceite del vinagre, y uno decía una cosa en una conferencia universitaria, iba el otro y decía lo contrario. ¿Mm? Es interesante que el científico es Pasteur, estudió ciencia en la Universidad de París, y el grado más alto de ese tiempo, ¿verdad? Ahora sería un doctorado, y fue el científico más destacado en el área científica, y Pasteur fue un teólogo anglicano, ¿verdad? Él se graduó como teólogo y estuvo a punto de ser ordenado como pastor en la iglesia anglicana. En estricto rigor, Darwin nunca estudió ciencia formalmente. Fue un autodidacto. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo le preguntaría al científico acerca del origen de la vida, a Pasteur. ¿Mm? Porque Darwin fue formado en la teología, y la teología del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, anglicana, la teología anglicana, era una teología antropocéntrica. Y es raro hablar de una teología antropocéntrica, porque la teología está centrada en Teos, en Dios. Pero la teología del siglo XIX en Inglaterra era una teología que colocaba la razón humana por sobre la revelación. Entonces se aceptaba de la Biblia solamente aquello que era coherente con la razón. Y lo que no era coherente con la razón se descartaba. Se descartaban los milagros. Todavía existe esa rama, ¿verdad? Pero en ese tiempo era el boom. Era básicamente, no había otra teología prácticamente. Entonces él tuvo una formación académica, teológica, en la cual se le enseñó que había que estudiar la Biblia desde un punto de vista histórico, literario, crítico, y había que estudiarla para descubrir cuál es el dato, podríamos decir, que concuerda con la razón humana, y descartar como mito aquello que no concordaba con la razón humana. Por ejemplo, el éxodo de Egipto. La teología anglicana del siglo XIX decía que había sido un evento histórico porque habían evidencia de que Israel estuvo en Egipto y salió de Egipto, pero que Dios abrió el Mar Rojo, cruzaron en seco. Eso no es racional y tampoco es repetible en un experimento hoy. Yo no puedo, digamos, poner una vara en el mar y que se abra. Y si lo hago con mucha fe, y si hago una oración y lo hago, tampoco lo voy a lograr. Entonces, si no es repetible, hoy en día, ¿verdad? Se descarta. Por lo tanto, ellos interpretaban este evento como un evento histórico, pero un evento al cual se le agregó, digamos, mitología con el tiempo. Y lo mismo las plagas de Egipto, que el agua se convirtió en sangre y tantas otras cosas, ellos lo ven como algo que fue agregado posteriormente, pero no en el tiempo en que ocurrieron los hechos. Así que tenemos un teólogo con una formación antropocéntrica, historicista, más que teológica, digamos, desde la teología moderna. Y por otro lado tenemos un hombre que es 100% científico, con doctorado en biología, especializado en biología celular, y los dos dicen algo completamente opuesto. A ver, veamos la siguiente. Bueno, mira, aquí yo recogí de internet un par de definiciones, muchas definiciones, pero para que ustedes se den cuenta que definir vida se introduce inmediatamente la idea de evolución. Y eso no es definición.
Pero, por ejemplo, la NASA define vida como un sistema químico autosustentable, capaz de experimentar evolución darwiniana. Entonces, vida tiene que incluir la evolución de Darwin. Otra definición del diccionario Oxford dice que es una propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Evolucionan. Esta palabra evolución es un término que no concuerda con la biología. Bueno, yo como médico tuve que estudiar biología y tuve que estudiar en profundidad. El primer año de medicina estudiamos todo el año una materia anual que es biología celular y molecular. Y el libro de biología celular es un libro grande, como de, no sé, pues como 1000 páginas, y hay que memorizarlo, hay que saber todos los detalles. Me acuerdo que demoramos 3 meses en estudiar la membrana celular. Yo quería entrar a la célula para saber qué había dentro, pero no, 3 meses estudiando solo la membrana. Y la verdad es que la membrana es muy importante por la interacción con lo de afuera, lo de adentro. Y bueno, lo tenemos que estudiar tan a fondo. Y después ya en segundo tuvimos que estudiar fisiología, que otra vez biología, pero cómo funcionan los órganos del cuerpo y los sistemas del cuerpo, de un ser vivo. Y después, bueno, cada año teníamos que estudiar una materia del área de la biología. Finalmente, estudiar medicina es como estudiar biología, pero desde una perspectiva de la salud humana. Y recién en cuarto, quinto, comenzamos con la parte clínica, con la parte de cirugía, ¿verdad? Farmacología, pero tenemos que estudiar la biología, digamos, profundamente. Y los distintos libros, los autores de estos libros son evolucionistas y dan la evolución por hecho. Sin embargo, la palabra evolución es un concepto errado, porque evolución, así a grandes rasgos, evolución significa cambio progresivo. Eso es evolución, ¿verdad? Un cambio progresivo. Pero la ciencia biológica nos muestra que lo que ocurre en el ser humano o en la célula o en cualquier organismo viviente es que hay un cambio en deterioro, un cambio involutivo. Eso es lo que ocurre. ¿Qué es una mutación? Es un defecto, ¿verdad? Y la célula tiene muchos mecanismos para evitar la mutación. Y cuando se salta uno y no logran cubrirlo, ¿verdad? No logran evitar una mutación, generalmente se produce una enfermedad. Incluso el cáncer es una mutación genética. Entonces la mutación no es sinónimo de evolución. La mutación es un cambio, pero un cambio involutivo. Y eso lo dice la ciencia. Bueno, no voy a citar los libros, pero en mi libro que yo escribí, en vez de hacer una apología de la creación, que es lo normal, ¿verdad? Un teólogo que escribe acerca del origen de la vida, lo normal es que haga una apología y coloque todos los argumentos a favor de la creación y lea libros de creacionistas. Pero lo que yo hice fue tomar los mismos libros de medicina, incluso los libros de biología, biología de Villet, física de Tippens, química de Chang, que son los libros de ciencias generales de enseñanza media con los cuales se da la prueba para ingresar a la universidad. De ahí mismo saqué todo el material, lo que ellos dicen que son evolucionistas, y mostré los argumentos, la evidencia, y las evidencias dicen que hay un creador. Estuve escuchando una entrevista a un escritor español que se le hizo en YouTube en esta semana, un escritor español que escribió acerca de la fe. Y este hombre muy estudioso estudió la vida de todos los grandes ateos. Y él llegó a la conclusión, en la entrevista lo dice, llegó a la conclusión que todos los grandes ateos no tenían razones racionales, sino razones psicológicas. La causa del ateísmo de los grandes ateos de la historia, Nietzsche, Voltaire, etc., eran razones psicológicas, pero no razones, digamos, racionales, argumentativas, lógicas. Incluso él dice que lo que tienen en común todos los grandes ateos de la historia es que todos tuvieron un mal padre. Y todos
odiaban a su padre. Incluso él decía que hay ateos que odian a Dios. Y decía esto es una contradicción, porque ¿cómo va a odiar a Dios si lo niega? Si no existe, ¿cómo lo va a odiar? Por lo tanto, acá, cuando nosotros estamos hablando de algo racional, algo científico, estamos hablando de creación. La ciencia, las evidencias, y no estoy hablando de libros cristianos, los libros científicos, los libros que se estudian en medicina o cualquier otra carrera del área científica, nos muestran que hay un creador. Y bueno, yo usé los libros de medicina, tuve profesores que eran ateos. Tenía un profesor que era, digamos, a ver, su especialidad era, a ver, ¿cómo se llama? Infectólogo, un infectólogo pero famoso en Argentina, y resulta que él nos decía, miren, vamos a estudiar las bacterias y recuerden que las bacterias nos anteceden en millones de años de evolución. No las subestimemos, porque las bacterias son más capas que nosotros porque nos anteceden por millones de años. Y bueno, él no dejaba ninguna opinión, nada, entonces nunca pude hacer nada, pero nosotros comenzábamos siempre con una reflexión la clase, y cuando me tocaba a mí, yo tomaba un libro de medicina y leía un párrafo que siempre dejaba pensando. Porque los mismos libros de ciencia, aunque creen en la evolución, no pueden negar las evidencias que hay un creador. Bueno, vamos a ver la siguiente. Perdón, pasé dos juntas. ¿Esta es la que corresponde? Bueno, una anterior, ahí. Miren, bueno, Darwin, muchos creen que Darwin escribió un libro acerca del origen de la vida, pero no es así. Él escribió un libro acerca del origen de las especies. Entonces, ¿cómo se originó la vida? Darwin no lo explica. Él habla de cómo se originaron las distintas especies. La teoría de él es que todas las especies vienen de una sola especie común ancestral. Apareció, ¿verdad?, sin la intervención de un creador, un organismo viviente, algo así como una célula procarionte, una bacteria, ¿verdad? Una célula muy sencilla que apareció sola, y después de eso, ¿verdad?, comenzó a mutar, a cambiar, y se comenzaron a formar las distintas especies, desde las más simples de la perspectiva evolucionista hasta las más evolucionadas, y esto le llamó el árbol de la vida. Bueno, él utiliza mucho lenguaje teológico porque es teólogo, así que el árbol de la vida, tomado el concepto del Génesis, él así explica cómo existen tantas especies diferentes de organismos vivientes en el tiempo presente. Pero él no se preocupó acerca del origen de la vida. Él se preocupó acerca del origen de la especie. Es otro tema. Yo pensé que hoy iba a tener varios temas, así que traje un tema del origen de la vida, otro del origen de la especie, otro del origen del hombre, otro del origen del universo, pero vamos a tomar solamente el origen de la vida. Veamos la siguiente. ¿Cómo se origina la vida? Bueno, hay muchas teorías, pero la teoría más común hasta el tiempo de Darwin fue la teoría que se llamó de la generación espontánea. Esta teoría de la generación espontánea dice que la vida se origina a partir de materia orgánica muerta. O sea, de un cadáver pueden salir gusanos, de carne pueden salir larvas, si yo tiro comida descompuesta a un lugar, van a aparecer ratones. Esta teoría es tan antigua que ya Platón y Aristóteles creían y escribieron acerca de la generación espontánea. Y esta es la teoría que se mantuvo como la teoría que permeó, ¿verdad?, imperó durante casi 2000 años, más de 2000 años, porque Platón, Aristóteles, estamos hablando 4 siglos antes de Cristo, y hasta el siglo XIX, es la teoría que la ciencia creyó. Y habían experimentos, ¿verdad? Decían, miren, yo pongo un pedazo de carne en un plato y después de unos días aparecen larvas. Y yo no puse una larva hembra y una larva macho y se reprodujeron y se generaron las larvas. No, aparecieron en forma espontánea. Entonces, a partir de materia orgánica muerta, puede surgir la vida. Era lo que decían. Sin embargo, veamos la siguiente.
Francesco Redi, en el año 1668, ¿verdad? Un científico italiano, Francesco, él hizo un experimento bien sencillo, dejó un bistec en un frasco abierto, otro en un frasco cerrado pero con una malla y otro en un frasco tapado. Y resulta que el frasco abierto, la carne sí generó larvas. En el cerrado, la carne no generó larvas, pero se generaron larvas arriba, ¿verdad? En la malla, ¿sí? Y el que estaba cerrado no generó nada. Entonces él demostró, ya en el año 1668, que no se generaban espontáneamente, sino que el contacto de la mosca, en realidad las larvas son una etapa embrionaria, podríamos decir, de una mosca, ¿cierto? Coloca los huevos allí y después estos huevos eclosionan y se convierten en larvas y posteriormente en mosca. Entonces él demostró que eran los huevos de la mosca, que la mosca traía a la carne y no era que la carne en descomposición generaba vida. Sin embargo, hubo algunos que no le creyeron porque dijeron, bueno, seguramente acá donde no generó nada, no entra oxígeno. Y un organismo viviente necesita oxígeno para poder vivir. Y no se generó nada acá por falta de oxígeno y aquí buscaron otra explicación. Entonces, a pesar de que él ya demostró, no era suficiente. 100 años después, dentro de los que no creyeron estuvo el creador o el inventor del microscopio. Este fue el primer microscopio, ¿verdad?, con el cual se pudo ver por primera vez la célula. Pudo ver la célula y parecía algo tan sencillo que en ese tiempo se pensaba que la célula era como una gotita de gelatina con un puntito al medio. Bueno, eso podía formarse en forma natural, ¿verdad? Con el viento, el agua, etc. Se podía formar en forma natural. Por lo tanto, se pensó que tal vez no se podía generar vida espontáneamente, vida macrocelular, pero sí tal vez a nivel microcelular. Veamos la siguiente. Entonces aquí tenemos los experimentos de Lázaro Spallanzani, otro italiano, 100 años después, fíjense. El otro fue en 1668, este en 1768. Demostró en contra de la teoría de Needham, otro científico, que él seguía creyendo en la generación espontánea. Lo que hizo Needham fue que calentó un caldo, una sopa orgánica, verdura, carne, qué sé yo, materia orgánica, la calentó, ¿para qué? Para esterilizarlo y demostrar que no había previamente microorganismos allí. La dejó un tiempo y después de ese tiempo aparecieron microorganismos que pudo ver con el microscopio. Y él dijo, la generación espontánea es real, es científica. Sin embargo, Spallanzani lo que hizo fue lo mismo, calentó el caldo, lo dejó tapado y después de un tiempo no creció nada. Lo destapó y sí crecieron microorganismos. Entonces Lázaro Spallanzani demostró, ¿verdad?, que los microorganismos solamente aparecían cuando el frasco estaba destapado, entonces lo lógico es que venían de afuera, no se habían generado en el caldo. Pero seguía la duda, bueno, pero será la falta de oxígeno y quizás se puedan generar espontáneamente. Y allí viene otro personaje, Louis Pasteur, justamente el opositor de Darwin, que fíjense, en 1866, primero fue Redi en 1668, luego Spallanzani en 1768 y Pasteur en 1866. O sea, va pasando de a un siglo, y él demostró con el siguiente experimento. A ver, acá lo tenemos, este es un videíto muy corto. Él tomó una pipeta, ¿verdad? Le puso un cuello, en ese lo dobló, no generó nada. Bueno, hizo lo mismo, calentó el caldo, lo esterilizó, luego a uno le saca el cuello, al otro no. El que le saca el cuello se generan microorganismos, el que no le saca no se generan microorganismos.
Entonces él demuestra que los microorganismos no pudieron entrar por la forma de este cuello, pero sí pudieron entrar al otro que no tenía ese cuello en ese. Y hizo varios experimentos más. Por ejemplo, acá, este mismo cuello en ese, él pudo ver en microscopio que en la entrada había microorganismos, pero para acá no. Y si lo ladeaba, ¿verdad?, sí podían entrar en los microorganismos al caldo. Entonces hizo varios experimentos desde todas las perspectivas y demostró ya en forma tajante que la generación espontánea no es posible. La vida no se puede formar espontáneamente a partir de materia orgánica en descomposición. La vida no se puede formar. Eso es científico. Y de ahí que este médico famoso, el doctor Virchow, que descubrió varias cosas, ¿verdad? Virchow aparece en semiología sobre todo mucho. Bueno, él dijo esta famosa frase en latín, que en castellano es: todas las células se originan en células preexistentes. Es decir, todo organismo vivo viene de otro organismo vivo. No es posible que un organismo viviente se derive a partir de materia orgánica en descomposición. Solo la vida genera vida. Detrás de un ser viviente tiene que haber alguien que lo procreó o lo creó. Veamos la siguiente. Bueno, Pasteur, en una disertación en la Universidad de Sorbona, en Francia, en el año 1864, dice, en relación a la teoría de Darwin, recuerden que el libro de Darwin, El origen de las especies, salió en el año 1859, poco antes. Él dice: ¿qué victoria sería para el materialismo si pudiera afirmar que se basa en el hecho establecido de que la materia se autoorganiza, que promueve la vida por sí misma? Si admitimos la idea de la generación espontánea, ¿no sería sorprendente asumir que los seres vivos se transforman a sí mismos y escalan de peldaño en peldaño, por ejemplo, desde insectos tras 10.000 años y sin duda a monos y el hombre tras 100.000 años? O sea, este científico está siempre combatiendo al teólogo. El científico aquí está diciendo que si pudieran demostrar que la generación espontánea es científica, entonces no habría ningún problema en hablar de la evolución de la especie. Pero puesto que la base, ¿cierto?, la base del árbol de la vida de Darwin, la raíz, no es científica, todo lo demás está edificado sobre algo que es solo un mito. Y bueno, veamos lo siguiente, lo que dice Darwin. Darwin nunca se manifestó públicamente, ¿verdad? Fue como tímido o cauto en este aspecto, ni tampoco lo publicó, pero en una carta personal a un amigo de mucha confianza, le escribió en el año 1871. Se dice a menudo que hoy en día están presentes todas las condiciones para la producción de un organismo vivo. Claro, porque tenemos oxígeno, tenemos nutrientes, tenemos, digamos, materia orgánica, tenemos todo. Y que pudieron haber estado siempre presentes. O sea, estos mismos elementos que permiten la vida pudieron haber estado también antes, pero si pudiéramos concebir que en algún charquito cálido, encontrando presentes toda suerte de sales fosfóricas y de amonio, luz, calor, electricidad, etc., que un compuesto proteico se formara por medios químicos, listo para sufrir cambios aún más complejos, al día de hoy ese tipo de materia sería instantáneamente devorado o absorbido, lo que no hubiera sido el caso antes de que los seres vivos aparecieran. ¿Qué quiere decir en el fondo? Él dice, bueno, sí, la generación espontánea, claro, no es científica, pero las condiciones de este planeta son condiciones bióticas que permiten la vida. Entonces, claro, si ahora se generara una molécula orgánica, inmediatamente se la comerían los bichitos. Pero ¿qué pasó en el principio? El primer organismo, cuando todavía no habían otros seres vivos, si se formó alguna molécula orgánica, nadie se la iba a comer. Y esa molécula podría evolucionar hasta convertirse en una célula. Eso es lo que él decía. Y si ustedes se dan cuenta, lo que él está postulando
es mucho más difícil que lo que decía la generación espontánea. Porque la generación espontánea dice que la vida se puede formar por sí sola a partir de materia orgánica, ¿ya? Una sopa, verduras, carne, lo que sea. Pero lo que Darwin está diciendo, miren, sales fosfóricas, ¿es materia orgánica? Amonio, luz, calor, electricidad, un charco de agua. Nada de esto es materia orgánica. O sea, lo que Darwin está postulando es que ya no se puede formar vida a partir de materia orgánica, tal vez la vida se forma a partir de materia inorgánica. Más difícil, ¿o no? Bueno, un periodista cientista dice que lo que Darwin postula acá es como un acto de magia, es como sacar un conejo de un sombrero, pero sin sombrero y sin mago. Porque la generación espontánea es como decir, sacar un conejo de un sombrero, pero hay un mago y un sombrero y materia orgánica. Pero lo que postula Darwin es lo mismo, pero sin sombrero y sin mago. Esto ya es peor que la magia, ¿verdad? Es una imposibilidad. Veamos la siguiente. Bueno, entonces la siguiente, fíjense que aquí le cortamos de raíz la base, ya no hay árbol. Todo lo que él dice, ¿verdad? Sus teorías no existen. Sin embargo, las teorías de un origen de la vida sin un creador no es que pararon allí con los experimentos de Pasteur. Continúan. Yo les pregunto, ¿qué pasa a ustedes si van conduciendo por una calle y de pronto de un pasaje cruza una pelota? ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Ah? Porque viene un niño atrás. Ya. Bueno, Darwin dice que si viene una pelota, la pelota se mueve sola. No hay una causa, no hay alguien que la pateó. O sea, lo más lógico de nosotros es frenar porque pensamos que alguien la chuteó y lo más probable un niño. Pero lo que piensa la evolución es algo irracional. No es lo común, no es lo normal, no es lo racional. Bien. Entonces, dentro de todas las teorías está la teoría que plantea Darwin, que se podría llamar la abiogénesis. A es sin, porque si la generación espontánea era que la vida se podía originar a partir de materia orgánica, él dice que la vida se origina pero sin tener la materia orgánica. Abiogénesis. Veamos la siguiente. Bueno, otros como William Tyrrell, no sé cómo se pronunciará. Bien, dice, él planteó todo en el siglo XIX, la teoría de la eternidad de la vida. La vida es eterna. Pero no tuvo seguidores, porque todos saben que todo lo que tiene vida tiene un origen. Por otro lado, en ese tiempo también se creía en la teoría del universo estacionario, que el universo era eterno, infinito, inmutable, pero la ciencia logró demostrar que el universo tenía un comienzo y tendrá un fin, ¿verdad? Si no hay una intervención divina. Entonces ya esta idea de que la materia o la vida es eterna no era científica. Pero había que buscar alguna explicación para no poner un creador. Porque si la vida tiene un comienzo, tiene que haber alguien que le dio origen. Sigamos. La teoría de la panespermia, que la creó este señor alemán, ¿verdad? La panespermia, pan en griego significa todo, spermia significa semilla. Esta teoría dice que nosotros en este planeta no somos un planeta especial que fue hecho por un creador y que Dios nos creó a su imagen con un propósito, sino que la vida se originó espontáneamente en todo el universo, en muchas partes. Pan significa todo. Él decía, si nosotros pudiéramos tomar una nave espacial y viajar a otros planetas, a otras galaxias, encontraríamos que en todas las galaxias hay algún planeta con vida. Entonces la vida se originó pero fuera y viajó por algún meteorito y cayó aquí en la Tierra un meteorito con algunas bacterias que comenzaron a evolucionar y se formaron las distintas especies que tenemos. Esa es la teoría de la panspermia. Sigamos. Este otro científico planteó la teoría de la arqueobiosis, que es parecida a la generación espontánea, pero como buscándole alguna solución, que tampoco tuvo muchos seguidores. Sigamos. Se dan cuenta que hay varias,
pero en el fondo estos científicos que no creen lo obvio, la evidencia científica, buscan alguna explicación. Esto ya lo habíamos leído, sigamos. Dentro de la teoría de la abiogénesis, Oparin, Alexander Oparin, un químico ruso, ¿verdad?, escribió ese libro donde él hizo experimentos y lo explica en el libro. Yo encontré ese libro en la biblioteca de un pastor en Melipilla, hace muchos años cuando nació mi hijo mayor, y se lo pedí y lo leí, así que pude leer el libro completo de Oparin. Y Oparin, dicen, lo que hizo en el fondo fue tomar los elementos que dice Darwin. Pone amonio, pone una chispa de electricidad, un charquito, todo en su laboratorio, y él supuestamente logra que se formen moléculas orgánicas básicas, ¿verdad? Ni siquiera una proteína, sino como parte de una proteína. Y él dice, esto es la evidencia de que la vida se puede originar a partir de la no vida. Sin embargo, es verdad, digamos, lo que él hizo tenía varias fallas. Por ejemplo, él tenía que intervenir, no era espontáneo. Si no intervenía él científicamente no se formaba. Por otro lado, una cadena proteica no es vida. Está muy lejos de ser una célula viviente, ¿ya? Bueno, sigamos. Después apareció Carl Sagan, que él fue famoso, ¿verdad?, en el área de la cosmología, el origen del cosmos. Su área no era la vida, pero él se fascinó tanto con la teoría de la biogénesis que él dijo, yo lo voy a lograr, y dedicó gran parte de su vida y millones le pasó al gobierno de Estados Unidos para que él hiciera mucho experimento y formara vida en laboratorio. Y finalmente se transformó en la risa de los científicos biólogos porque nunca formó nada y le decían, anda a preparar tu sopita. Y él nunca logró formar una célula viviente en laboratorio. Veamos la siguiente. Después vino este señor Stanley Miller, que hizo este experimento, ¿verdad? Y aparece en los libros de biología. Entonces logró también lo mismo que Oparin, formar alguna molécula, una molécula simple, y juntó, ¿verdad?, todos elementos, lo que Darwin decía y algunas otras cosas, pero para que se formaran esas moléculas, él tenía un escape. Una vez que se formaba, él la rescataba, la tomaba, la sacaba y la ponía en otro lugar porque se destruía inmediatamente. O sea, si la dejaba en forma espontánea, se formaba y se destruía. Y aparte tenía que colocar algunas condiciones bien precisas, la temperatura, la cantidad de agua, la cantidad de gases, todo tenía que ser bien preciso, lo que mostraba que detrás de esto había una inteligencia, un ser inteligente formando esto. Pero finalmente nunca logró formar una célula, ni siquiera una macromolécula completa. Veamos la siguiente. Bueno, sigamos. La panespermia. Bueno, hoy en día la única teoría que subsiste es la panespermia, porque todas las demás son más ilógicas. Ahora, fíjense ustedes que la panespermia tampoco responde a cómo se origina la vida. La panespermia dice que se originó fuera, en otra galaxia, y que llegó aquí en un meteorito. ¿Pero eso es una respuesta a cómo se formó? No, simplemente traslada el problema a otro lugar, pero no nos dice cómo se formó. Dentro de los astrobiólogos, que son astrónomos y biólogos a la vez, uno de los más capos de Estados Unidos es este astrobiólogo que se convirtió al cristianismo, estudiando la astrobiología, se llama, no es todavía él. Dentro de los que creen esta teoría estaba Stephen Hawking, ¿verdad? Él decía la vida podría extenderse de un planeta a otro o desde un sistema estelar a otro sistema estelar transportado por meteoros. ¿Suena como de un científico o suena como de alguien que escribe novelas? El Quijote de la Mancha, no sé, estaba aquí los pececitos y saltó uno allá. Bueno, veamos la siguiente. Y hoy en día, bueno, estos fueron los que teorizaron y masificaron esta teoría, ¿verdad? La teoría de la panespermia. Fritz Hoyle es el que le puso nombre a la teoría del Big Bang. Uno de los grandes ateos de Europa en el siglo XX,
pero finalmente cuando él descubrió el ciclo del carbono, aceptó a Dios. Dijo, no puede haber otra explicación que Dios existe, después de haber sido toda la vida ateo. Veamos la siguiente. Carl Sagan, que buscó formar una célula en su laboratorio y decía que la abiogénesis era la solución, finalmente se rindió y se hizo también adherente de la panespermia. O sea, como no pudo demostrar que la vida se formaba aquí en la Tierra, ni antes, ni ahora, ni con las condiciones que existían supuestamente en una Tierra primigenia, no había ninguna forma, entonces dijo, bueno, la vida vino de otro lado. Estos señores también popularizaron la teoría. Sin embargo, veamos la siguiente, Guillermo González, que es uno de los más grandes astrobiólogos de Norteamérica, que se convirtió al cristianismo en su búsqueda de vida extraterrestre, dice, la posibilidad de un planeta con todas estas características para la vida, o sea, las características que tiene la Tierra, es 1 en 10 a la menos quinceava o una milésima parte de una billonésima. O sea, un 1 dividido por 1000 billones. Esa es la posibilidad de que se genere vida fuera de la Tierra. Porque la Tierra es un planeta único. Si la Tierra fuera un poquito más grande, no habría vida. Si la Tierra no tuviera la Luna del tamaño y a la distancia en que está la Luna, no habría vida. Si no hubiera un Sol en nuestro sistema solar con las características de nuestro Sol, no habría vida. Si la Tierra no tuviera la atmósfera con un 78% de átomos de nitrógeno, no habría vida. Si no tuviera un 0,05% de CO2, ¿cómo se dice? El dióxido de carbono, ¿verdad? Si no hubiera un 0,05% de dióxido de carbono, no habría vida tampoco. Si no hubiera, claro, si no hubiera un 21% de oxígeno, si no tuviera un mar y solo fuera tierra, no habría vida. O si solo fuera agua, un planeta cubierto de agua, pero sin tierra no habría vida. En fin, la Tierra, según los astrobiólogos, tiene más de 300 condiciones únicas. Si solo falta una de esas condiciones, no podría haber vida. Entonces, encontrar algo fuera de nuestro planeta es una imposibilidad. La única posibilidad es que hay un creador que creó la vida. Es la única posibilidad. Veamos la siguiente. Miren, este científico, George Wald, que ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina, él dice lo siguiente: cuando estamos hablando sobre el tema del origen de la vida, solamente existen dos posibilidades. Uno es que la vida empezó de la generación espontánea que conduce a la evolución. La otra posibilidad es que la creatividad sobrenatural es de Dios. No existe una tercera posibilidad. La generación espontánea fue refutada 100 años atrás por Louis Pasteur, Lázaro Spallanzani, Francesco Redi y otros. Esto nos lleva científicamente a una sola conclusión: que la vida empezó como un acto creativo sobrenatural de Dios. No puedo aceptar esto filosóficamente, porque no quiero creer en Dios. Entonces yo elijo creer en algo que sé que no es posible científicamente: la generación espontánea que conduce a la evolución. Él murió ateo. Pero se dan cuenta, la razón no es científica, la razón es psicológica. Él decidió. El ateísmo es una decisión. No es evidencia. Veamos la siguiente. Le vamos a preguntar al amigo de Job. Dice, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Estudiemos lo que queramos, estudiemos la tierra, la atmósfera, las plantas, los peces, los insectos, estudiemos lo que queramos y vamos a encontrar evidencias del Creador allí. La única posibilidad es que haya un Creador. Y si hay un Creador, entonces nosotros tenemos un Padre, hubo un propósito para nuestra existencia, no estamos acá por el azar. Y si hubo un Dios que decidió crearnos,
entonces también hay un propósito para nuestro fin. No es posible que alguien con tanto poder y con tanto amor nos creó para que un día dejáramos de existir y quedáramos solo en la memoria de unas pocas generaciones y con el tiempo, como dice Eclesiastés, los bisnietos no van a saber ni cómo nos llamábamos. No puede ser eso todo. Si hay un creador, ¿verdad? Entonces hay un propósito y hay un propósito futuro. Los orígenes nos ayudan a confiar en el futuro, en que hay un futuro, ¿verdad?, para nosotros. Dios tiene un propósito. Y Cristo nos mostró cuál es ese propósito. Cristo vino a morir para darnos vida eterna. El propósito de Dios no es que nosotros muramos y se acabe todo. El propósito de Cristo es que tengamos vida eterna. Y la ciencia, las evidencias nos dicen eso. Yo podría citarles libros. Solamente les voy a citar una cita del libro de biología de Villés, el que yo tuve que estudiar, la 3ª edición. Desde la página 1 dice que nosotros evolucionamos y venimos del mono. Pero en el capítulo que habla de la macroevolución, dice textualmente, dice acerca de la evolución de los seres vivientes, dice, está probado que hay mutaciones científicamente a nivel micro, lo que le llaman microevolución. Pero en cuanto a la macroevolución, esto es que una especie se puede transformar en otra, no hay evidencias científicas. Y algunos biólogos se cuestionan si algún día se podrá encontrar alguna evidencia en favor de la macroevolución. Textualmente lo dice el libro de biología de Villés. Entonces, las evidencias nos muestran que hay un creador. Y justamente, ¿verdad?, nosotros nos llamamos adventistas del 7º día porque creemos que Dios creó todo en 7 días. Y el 7º lo dejó como un día conmemorativo de la creación. Si solo hubieran sido 6 días, entonces Dios nos hizo y se olvidó. Pero hay un 7º día en el cual Dios no creó cosas, sino un día en el cual Dios lo dejó para vincularse con nosotros. Dios no es un Padre ausente. El sábado es la mayor evidencia, no solo del Creador, sino de un Dios presente, un Dios que nos ama. El nombre de Dios en hebreo Yahvé significa yo estoy. Cuando Moisés le dice a Dios, tú me mandas a Egipto a decirle que los vas a liberar, pero llevan 40 años allí y me van a preguntar, no sabemos ni cómo se llama. ¿Dónde estuvo Dios cuando mataron a los niños? En el Nilo. Me van a preguntar, ¿y cómo se llama ese Dios? Dios le dijo, diles Yahvé. Y Yahvé significa yo estoy. Y lo traduce mal la Biblia en castellano, lo traduce yo soy, pero en realidad se debiera traducir yo estoy. Y en hebreo se utiliza el imperfecto, que no es un tiempo sino un estado. El estado imperfecto es una acción comenzada pero no terminada. Es decir, puede ser pasado, presente y futuro. Dios siempre ha estado. Siempre ha estado. Está ahora. Estará en el futuro también. Yo soy el que estoy, porque cuando dice nuestra versión dice yo soy el que soy. Se debiera traducir yo soy el que está. Yo soy el que está. Y como digo, el hebreo se puede traducir yo soy el que ha estado, yo soy el que está o yo soy el que estaré. Así se debería traducir. Y en Apocalipsis lo termina diciendo lo mismo. Yo soy el que estaba, el que está y el que vendrá, el que ha de venir. No solo está presente espiritualmente, sino que Él va a venir a buscarnos. Dios no concibe su futuro sin nosotros. En la Nueva Jerusalén viviremos con Él y veremos su rostro, dice Apocalipsis. Y no es simbólico, eso es real. Que Dios les bendiga. Gracias.